8. Hechos 8, y vamos a leer los 3 primeros versículos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la tierra, y entrando casa por casa, arrasaba hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Esta es una descripción de un hombre que uno diría, qué malo es. Ahora, si nosotros nos ponemos un poquito en contexto, vamos a entender y vamos a comprender que a veces nosotros sacamos conclusiones a priori. Voy a poner en la balanza 2 tipos de personas. Y pensemos cada uno de nosotros en uno de esos familiares no cristianos, pero que es cercano de nuestra casa, de nuestro corazón, de nuestro afecto. Aquel que es especial cada año de nuestra vida, por sus detalles, por sus muestras de amor, de cariño. ¿Ustedes pueden pensar en uno de ellos? Ese que tú necesitas para el estudio, te lo da. Necesitas una ayuda, te lo da. Necesitas un consejo, te lo da. Aquel que cuando tú cumpleaños es el que te lleva a comer lo que tú quieres. Pero tiene un pequeñito detalle. No es cristiano. ¿Ya pensaron en él? ¿Ya escogieron su no cristiano favorito? Listo. Ahora pensemos en otra persona. Muchos de nosotros vivimos en los lugares de nuestra casa hace muchos años. Y siempre hemos visto que hay una persona que nos dice, cuídate de él. Es como la persona que nosotros llamamos que vive en la calle, o es un habitante de calle, es una persona que vive, no sé, a veces si de la limosna o de el tráfico de drogas, o es un delincuente reconocido, pero no se mete con los del barrio. ¿Sí han pensado en alguien así? ¿Conocen a alguien así? En cada barrio hay una persona que acá hay un muchacho que lo vimos crecer desde niño. Desde niño, tenía 6, 7 años y él se metía a los negocios por debajo, a robarse los dulces, las cosas. Cuando fue joven fue igual, ahora termina, es adicto y está en la calle. Uno lo pasa y lo mira en la calle. Yo no sé si ustedes conocen personas así, pero si las conocen ya tienen 2 tipos de personas. Yo les hago una pregunta. ¿Quién está más perdido de los 2? ¿Sí? Pero ustedes, ¿a quiénes abrazarían? ¿A quiénes invitarían a su casa? ¿Saben por qué yo les confronto de esta manera? Porque miren lo que dice la Escritura, Mateo 21, si usted quiere buscar en su Biblia, si la trajo, versículos 31 y 33. Son las palabras de Jesús. Mateo 21, versículos 31 al 33. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan el camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis, pues para creerle.
una de las cosas más peligrosas que hay en nuestro corazón es tener un corazón de fariseo. Ustedes saben, aquí no han vuelto a la iglesia algunas personas porque se han sentido ofendidos por algunos cristianos que son miembros de esta iglesia. Por pura y mera casualidad del destino, que no creo en la casualidad, ayer me encontré con una de esas personas. Me dijo, pastor, es que yo no puedo volver porque esta persona me dijo esto, y me ofendió terriblemente. Y no estoy inventando. De hecho, fui de esas cosas a las 8:30 de la noche a comprar una bolsa de leche, que normalmente yo no salgo. Y lo digo con tristeza. ¿Por qué razón? Porque nosotros fácilmente vemos el pecado en los demás y no en nuestro corazón. Queridos hermanos, un avión se puede estrellar con un pasajero muy, muy importante o lleno de delincuentes. Una vida moralista, religiosa, llena de muchos éxitos, de muchos títulos, se puede ir al infierno como aquel que es una persona adicta, que se prostituye, que blasfema el nombre de Dios. ¿Saben por qué yo les digo esto? Porque a veces las personas que nosotros no consideramos que un día van a ser bendición en la iglesia, son las que más despreciamos hoy y abandonamos hoy y señalamos hoy. Y nosotros no conocemos ni los planes de Dios ni el corazón de las personas. Y a veces los que están más firmes hoy, mañana pueden ser el Judas de la iglesia. La Biblia comienza con una historia de un hombre que para nosotros, los que ya conocemos la Biblia, decimos va a ser una bendición, pero cuando nos lo describe, uno dice, tan fácil olvidamos la maldad del ser humano. En Hechos 7, dice que mientras apedreaban a Esteban, ¿sí?, había un hombre que era un joven que se llamaba Saulo, que estaba ahí presenciando el asunto. Y uno, en Hechos 7, cuando uno lo ve en el versículo 58, dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y uno dice, este joven se convirtió al cristianismo por eso. Pero miren lo que dice la Escritura. Este joven, posiblemente, ya voy a describir las razones de él, en este momento ni se va a convertir, y todo lo contrario, era de los que cuando ve violencia, se gozaba en la violencia. ¿Qué dice nuestro versículo 1? Dice, y Saulo consentía en su muerte. Ustedes nunca han visto que cuando capturan a un ladrón en un barrio, y van 2 o 3 así hombres fornidos, y le dan puño y pata, y hay gente alrededor diciendo, ¡por ladrón! ¿Ya ves? En eso se acaba. Y uno como que se alegra y como que quisiera estar dando ahí el golpe. Solo que, ¿cómo, presbítero? Dele duro. Es algo que sí pasa. Y miren, estas son unas características de aquellos seres o personas que de la abundancia de su corazón están sus emociones. Muchos de ellos en la Biblia van a ser descritos por el Señor Jesús y denunciados por el Señor Jesús. Y eran los fariseos. ¿Ustedes saben quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran hombres que dirigían al pueblo de Dios. Voy a hacerles un ejemplo. Eran como los pastores de hoy en día. Y tal vez como en ese tiempo de los apóstoles, habían diferentes tipos de iglesia.
Y cada quien como que tenía su propia doctrina. Estaban los saduceos, estaban los celotes, estaban los herodianos, estaban los más ortodoxos que estaban. ¿Se acuerdan Juan el Bautista de dónde venía? Muy bien. Era un nazareo. ¿Se acuerdan que él iba al desierto? Porque ellos decían que en el desierto Dios había purificado el pueblo. Exacto. Queridos hermanos, y los fariseos eran peores. ¿Saben por qué? Porque los fariseos tenían sus propias escuelas y tenían sus propios grupos. Entonces como que este es mi grupito con los que yo tengo. ¿Y qué es lo que los dividía? Sus propios intereses. ¿Saben por qué? Porque a muchos, y yo le decía eso a un pastor en estos días, prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces mejor quedémonos aquí con los nuestros, porque nosotros no somos capaces de agachar la cabeza para estar con otros. Ellos formaban parte de un movimiento político religioso desde el año 150 antes de Cristo. Una época donde Dios no había hablado, pero ellos ¿qué clamaban? Pureza sacerdotal. Ellos buscaban la pureza de la iglesia, entre comillas. Y los fariseos, en su propia opinión, ellos se veían listos para ir con Dios. Consideraban que iban en el avión que nunca se iba a estrellar. Pero ¿cuál era la verdad de los fariseos? Que aunque ellos tenían la palabra de Dios, aunque ellos se congregaban, y aunque ellos decían que construían el reino de Dios, les faltaba una pequeña cosita. ¿Cuál era, Johan? ¿Qué pequeña cosita le faltaba a esa persona tan moralista, tan religiosa, tan justa para sí mismo? ¿Qué les faltaba, queridos niños? Recuerden el versículo que el Señor Jesús dijo, y saben, aquí se los dijo a los fariseos. Miren lo interesante. Dice, porque vino a vosotros Juan el camino de justicia y no le creísteis, pues los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después de creerle. ¿Saben Juan el Bautista quién anunciaba? A Cristo. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? El pueblo en cabeza de los fariseos y de los saduceos y de los herodianos y de los celotes y de los nazareos. Porque cuando no era un rey como el rey que ellos pensaron, que le decían Hosana, Hosana, porque ellos pensaron que iban a conquistar Roma, no que iban a seguir con su vida común y corriente. ¿Saben qué hicieron después? Le dijeron, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Saben qué les faltaba a los fariseos? Cristo. Es sencillo. Recuerden, un avión con un personaje muy importante, nuestro presidente, se puede estrellar como con 50 delincuentes. Una vida con muchos éxitos, logros, va a ir al infierno, al mismo destino que aquel que está en la calle, indigente. ¿Cuál es la verdadera necesidad que nosotros hoy tenemos que meditar? Es, mis amados hermanos, a identificar si realmente nosotros hemos nacido de nuevo. Este mensaje no es para los de afuera, sino para nosotros. Si somos simplemente unos fariseos. Y voy a hablar de 3 características de los fariseos. El título de la predicación, para que lo anoten. Es una sola palabra. Fariseos.
fariseos. Porque estos 3 versículos nos va a hablar de 3 acciones que tienen los fariseos. Y espero que tú no seas un fariseo, ni que tu matrimonio se convierta en un fariseo o en tu familia. Porque los fariseos tienen 3 características. Ellos son cómplices, ese es el primer punto, una sola palabra. ¿Qué es un cómplice? Alguien que se pone de acuerdo para algo que no es correcto. Ellos se sentían tan cómodos con sus vidas y con sus decisiones. Ellos son secuaces, ellos son copartícipes, ellos son colaboradores en sus decisiones. Y sus decisiones son malvadas porque atentan contra el reino de Dios. Por eso nunca un fariseo te va a invitar para algo bueno. Un no cristiano siempre te va a querer sacar de la iglesia con cualquier actividad, así se llame buena. Miren lo que dice aquí de Saulo. Saulo, según lo que dice la Biblia, y no voy a gastar mucho tiempo hoy en los versículos de la Biblia, porque el capítulo 9 vamos a tener que seguir hablando de Saulo. Saulo de Tarso era un hombre que había sido instruido en la mejor universidad, con el mejor profesor. Tenía una inteligencia extraordinaria. Hablaba varios idiomas. Escribía en estos idiomas. Venía de familia de pudientes. No era un aparecido. ¿Y se acuerdan que él estaba muy parado, muy digno frente a la muerte de Esteban? Él dice, bueno, la Biblia nos dice que él consentía en su muerte. Como están diciendo, eso está bien. Eso es ser un cómplice. Es como, voy a hacerles un ejemplo, es como si aquí uno lo encuentra en pecado. Si usted se une con otro para decirle, mire, a ese no le hablamos, porque me ha ofendido, porque ha hecho esto malo, usted se está convirtiendo en un cómplice con esa persona. Porque tú estás levantando tu juicio para acusar, para destruir. ¿Qué es la Biblia lo que nos ordena cuando uno ve a un hermano caído, o un hermano en pecado, o un hermano que esté equivocado? ¿Qué dice? Ve a traer más leña, yo llevo el hacha. ¿Qué es lo que dice? Miren, yo quisiera que ustedes, yo se los he leído muchas veces, espero que no se les olvide. Vamos a ir a Gálatas, ¿sí? Capítulo 6. Usted puede leer conmigo si quiere. Porque si Saulo era un hombre de Dios, y según Esteban, él había dado todo un sermón diciendo, mire, yo conozco este testamento, conozco la ley, conozco que todo lo que Dios ha hecho, y su argumento era convincente. Pero él posiblemente estaba junto con los otros fariseos lleno de rabia, de ira, apretando los dientes, diciendo, mátenlo. No fue capaz de levantar una piedra, pero fue coautor, consintió y dijo, bueno, ¿ya encontraron Gálatas capítulo 6? Muy bien, versículo 1. Y miren, el apóstol Pablo, este sí es un hombre de Dios, no como Saulo. Hermanos, no, llama a la iglesia y les dice hermanos. Dice, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, matadle. No, ¿qué dice? Restaurarle. Eso golpea mi corazón, ¿saben por qué? Porque siempre el que ofende tiene razones para ofender. Tú nunca encontrarás una persona que te ha ofendido que te diga, no, es que estaba aburrido y te quería ofender. Él tiene motivos, justo o injusto, pero él tiene motivos. Pero dice aquí, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta,
vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Y sabe cuál es el principio? Considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Tal vez un día yo diga, no quiero volver a la iglesia. ¿Ustedes imaginan? Comienza el culto y el pastor no aparece. ¿Dónde está? No quiero volver. ¿Y qué van a hacer? Este pastor, no sé qué, no sé cuánto. ¿Van a ir por piedras? Acá la Biblia nos dice que tristemente los fariseos, esos hombres que a su propia dignidad se creen tan superiores como para dejar el reino de Dios, como para abandonar una obra de misericordia. Ellos son cómplices para hacer lo malo, se ponen de acuerdo. ¿Y saben sobre qué se ponen de acuerdo? Usan la propia Biblia para acusar, para destruir, para señalar. Yo he escuchado buenos argumentos de personas que son fariseas en medio de la iglesia, pero ni siquiera se han tomado la molestia de orar por una persona o por esa persona. Y yo quiero recordarle que los creyentes no somos cómplices. Los creyentes somos hermanos. Es un principio de la Biblia. Los creyentes somos amigos. ¿Y saben qué significa ser un amigo? Ser incondicional. Dice llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Pero ¿qué tal uno sufriendo y el otro celebrando? Los creyentes somos coequiperos en la construcción del reino de Dios. Los creyentes somos servidores del reino de Dios. ¿Y cuál es la constante de esta fórmula matemática? El común denominador del creyente para ser hermano, amigo, coequipero, servidor, constructor del reino es la gracia y la misericordia. Queridos hermanos, pero el fariseo, ¿saben qué es lo que piensa? Es todo lo contrario, que la salvación depende de él, que su moralidad, su dignidad no puede soportar la ofensa del otro. Miren, Lucas 18, versículos 9 al 14. Si quieren buscar, niños, Lucas 18. Gracias por el agua. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, también les dijo esta parábola. ¿Para quién era la parábola? Miren que esto es interesante, ¿no? Porque la misma Biblia nos habla a nosotros. A unos que confiaban en sí mismos. El que confía en sí mismo dice: yo creo en Dios, ¿sí? Y peca y obra mal y toma malas decisiones creyendo que confía en Dios. Y eso es algo terrible. Dice la palabra del Señor: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. ¡Wow! ¡Qué agradecido! Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. ¿Algunos se han sentido así alguna vez? Wow, yo soy el que más diezmo. Yo soy el que más sirvo.
Yo soy con el que el pastor puede contar para las que sea. Parece que eso fuera como una licencia para pecar. El fariseo está convencido de algo, que es una buena persona, y sobre todo está convencido que es un buen creyente. Por eso el fariseo tiene esta sintomatología. Es un cómplice, pero cómplice del malvado, cómplice del que no se sujeta, cómplice del que usa la palabra de Dios para justificar sus malos actos. Tanto así que cuando el fariseo se sienta, porque el fariseo ora. ¿Sí? Yo no sé si ustedes espero que ninguno sea fariseo acá. Pero el fariseo cuando tiene necesidad se pone delante de Dios y es como este hombre y dice: Señor, te doy gracias. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Gracias, Señor, por mi esposa, por mis hijos, por mi trabajo, por la economía, por defenderme, por guardarme, por llevarme bien y mal. Pero en sí mismo, cuando está pensando, se está comparando con otro. El fariseo se compara siempre con otro. Él nunca pone la medida en Cristo. Él pone la medida en otro ser humano. Y por eso se siente tan bien. Claro, porque uno a veces hace más cosas que los demás. A mi juicio, yo creo que soy un buen esposo. Le preguntan a mi esposa y posiblemente tiene muchas quejas. Al juicio de ella puede ser una muy buena esposa. Pero pregúntenme, no les voy a decir nada. ¿Qué dice la Biblia? Mas el publicano, estando lejos, miren la actitud de realmente de alguien que sí es de Dios. Dice: no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Johan, ¿qué significa propicio? ¿Se le olvidó? La providencia de Dios es como Él es propicio. Entonces lo que Él está diciendo es: Señor, sé providente a mí, sé propicio a mí, gobiérname a mí. ¿Por qué es tan fácil yo poner las leyes de mi sujeción a Dios? Es que yo quiero las cosas a mi manera. Eso es el fariseo. ¿El fariseo se deja gobernar? No. ¿Se deja dirigir? No. ¿Se deja aconsejar? No. No, porque él cree que es una buena persona y todo lo que hace en su vida está bien delante de Dios. ¿Saben qué dice la Escritura? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ustedes se han dado cuenta que Dios todo lo que ha determinado en su palabra es para humillarnos? Nos da el 100% de nuestro salario y nos dice: el 10% no es tuyo. Lo guardas y lo entregas. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros diezmar? A todos. Nadie se salva. ¿A cuántos nos duele tanto sujetarnos? A nosotros nos dijeron: de cada 7 días hay un día que no es tuyo. ¿Y cuántos de nosotros nos hacemos los locos? No, pero Dios, tú sabes. Todo el año, yo tengo una hermanita que tiene su negocio. Pero hay 2 fechas en todo el año, si no me equivoco, donde ella no va a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque es el tiempo de su papelería, es donde vende muchísimo. Es en serio. Pero ella me dice, así me lo dice, tiene 71 años. Está más o menos hace unos 19 años en la iglesia. Y yo siempre le digo, no les voy a decir el nombre. Algunos la conocen, pero no todos la conocen. Cuando el Señor obra en tu corazón, tú entenderás que el culto no es para ti, es para Dios. Pero ¿por qué ella se siente bien?
Porque hay una parte en su corazón todavía que es farisea. Es una mujer que diezma fielmente. Yo lo sé. Es una mujer que sirve, en lo que usted la convoque, sirve. Nunca pone condición. Pero esos 2 días del año, si saben contar, no cuenten conmigo. La realidad de muchos fariseos es que están tranquilos en sus vidas y creen para sí mismos que todo va bien. ¿Y saben qué es lo triste? Que ni usted ni yo los podemos cambiar. Dios lo dice en Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel? Bueno, Eliana, ¿quién es un etíope? ¿Cómo será un etíope? Yo les comunico para aquellos que no saben. Un etíope es alguien que viene de Etiopía. Juan David, ¿dónde queda Etiopía? Santiago. ¿No saben dónde queda Etiopía? África. ¿Qué es lo que está diciendo acá el texto? ¿Un negrito podrá cambiar el color de su piel? No porque el negrito sea bueno ni malo. O acá hay otro ejemplo, dice, y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Miren, queridos hermanos, Dios nos transforma, pero ¿saben cómo lo hace? De acá adentro hacia afuera. Cuando yo entienda que mis acciones están yendo en contra de Dios, en contra del reino, y que simplemente soy un fariseo, que digo que creo en Dios, que cumplo algunas normas y que me siento bien porque hago más cosas que otros, estoy perdido o estoy salvado. ¿Cuál de las dos? Fíjense la oración. Cuando yo me doy cuenta, por los principios de la palabra, que lo que yo estoy haciendo es grave, porque estoy desobedeciendo la palabra de Dios, y que simplemente me siento bien, porque yo hago algunas cosas que son buenas para Dios, buenas para la iglesia. Hermanos, abandonemos la conducta de los fariseos, porque ellos son cómplices. Casi siempre el que desobedece, ¿sabe qué hace? Ah, pero pastor, ¿se acuerda de la señora que no va 2 veces? Yo solo falto una vez en el año. Y el otro dirá, y mire, y el otro que llega tarde. Bueno, ya había salido y había entrado. No es en serio, a veces uno es bueno para justificar. Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. La Biblia, cuando comienza a describir a Saulo, uno se da cuenta que su naturaleza, a pesar de ser un hombre religioso, lleno de títulos religiosos, siendo un hombre fariseo, era un secuaz, un copartícipe, un colaborador, pero del reino de las tinieblas. Bien dice el dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Si en tu vida tú andas solo con impíos, pues estás como perdido o perdida. Queridos hermanos, los fariseos son cómplices, porque el cómplice siempre está delinquiendo. Y la Biblia dice del creyente todo lo contrario. Dice, si tu hermano te invita a pecar, tú tienes que llevarlo al arrepentimiento. Si tu hermano está en pecado, tú tienes que socorrerlo para que se restaure. Inmediatamente estamos en 2 polos opuestos.
Dios quiera que nos guarde a muchos de nosotros y muchos de nuestros jóvenes el próximo fin de semana. ¿Por qué razón? Porque muchos serán invitados para deshonrar y blasfemar el nombre de Dios. Son épocas difíciles. Fariseos, punto 1, cómplices. Punto 2, asesinos. Ustedes a veces, yo cuando a veces veo la Biblia es muy ofensiva para nosotros cuando estamos en nuestro pecado. Recordando el texto que acabamos de leer, Dios llama a su pueblo y le dice que es necio. Necio porque no le adoran. Los llama ignorantes, no entendidos, sabios para hacer el mal. Y tal vez hoy tenemos que mirar en Saulo de Tarso la esperanza, porque un día yo fui ese. Yo un día me sentía mejor que todos, a pesar que tenía una vida de pecado. ¿Y por qué asesino? Tal vez en este momento nosotros nos vamos a sorprender muchos de esta declaración. Ya que, ¿qué es el asesino? Aquel que toma la vida de otro. Pero ¿cómo comienza nuevamente Hechos capítulo 8, versículo 1? Dice, Saulo consentía en su muerte. Él estaba de acuerdo con matar a un inocente. De hecho, fue partícipe en el gozo y la alegría de su asesinato. Y yo les quiero comentar algo. Porque los asesinos, según la Biblia, son hombres y mujeres que de manera particular se ponen a aborrecer y a despreciar la vida humana. No solamente son aquellos que atraviesan el corazón de una persona con un puñal. No solamente es aquel que puede planear un asesinato. La Biblia dice que ellos se creen dueños de la justicia. Cuando usted se ofende con un hermano, y estoy hablando en el contexto eclesiástico, al punto de no hablarle, al punto de quitarle la vida, al punto de irte de la iglesia porque crees que no hay nada que se pueda remediar, tú lo estás matando en tu corazón. Eso no te santifica. Primera de Juan capítulo 3 versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es... ¿Usted por qué no imprime esto en su versículo? Este versículo en su cama todos los días. Si usted va a pelear con su esposo o su esposa, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y saben qué apunta más Juan? Dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si usted se va a pelear con alguien dentro de la casa, con un familiar, con un vecino, considere. Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matase será culpable de juicio. Y Juan 8:44. Si alguno por casualidad ha aborrecido a alguien, al punto de no querer verle, de cambiar su camino, de apretar los dientes porque le arruga el corazón, considere, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla, mentira. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Tal vez hoy nosotros tenemos que examinarnos si somos fariseos. Saulo era un fariseo de fariseos, un judío tan estricto en su preparación religiosa.
de espíritu helenista, dispuesto a dar su vida por su Dios, por su moral, lleno de títulos y de éxitos, un hombre profundamente religioso, pero un asesino. Él consintió en su corazón la muerte de un injusto o de un justo. ¿Y quién es ese justo, Karina? Esteban. Muy bien. Vamos a Mateo 23. Y yo les digo algo que es muy interesante y espero que hoy salgamos muy edificados para resistir el carácter de un fariseo, alguien que es cómplice, alguien que se une con otros para señalar, para apartarse, para dejar de hablar, para asesinar en su corazón. Y podemos ir al versículo 23 del 23. Dios, nuestro Señor Jesús, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Sí te has dado cuenta cómo es el hipócrita? Te saluda y luego está hablando mal de ti. Te saluda y luego está señalándote a ti. Busca cómplices para dañarte, para inventar mentiras, para destruir. Dice: porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿A qué estamos llamados como creyentes? A hacer misericordia, a obrar en fe. Guías de ciegos, versículo 24, que coláis el mosquito y tragáis el camello. No, es en serio, es de los que llegan temprano a la iglesia para no ofender a Dios, pero hablan del que llega tarde. ¿Ustedes oran por las personas que creen que están ofendiendo a Dios? En su oración de la semana están diciendo: Señor, voy a orar por este hermano, esta hermana. Ay de vosotros, versículo 25, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Vienen todos bonitos a la iglesia, bien perfumados, bien bañados, pero llenos de palabras de odio, de palabras de maldición, de queja, de falta de contentamiento, de ingratitud. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Hay personas que su apariencia, su dignidad, de lo que dice el otro es lo más importante. Versículo 29, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Cuántos de ustedes se han unido para hablar mal de un hermano? Para señalarlo, para juzgar sus acciones. Y no digo que uno no pueda decir: estoy preocupado porque tal persona está obrando mal. Pero si lo estás hablando con tu cónyuge, ¿no sería mejor oremos por esta persona? ¿No sería mejor llamarle y decirle: mira, queremos orar por ti? Saulo era un fanático radical de su religión. Él fue partícipe del apedreamiento de Esteban. Saulo era un hombre legalista que se rasgaba las las vestiduras, pero no tenía la capacidad de ver su propio pecado. Y hoy debemos observar
que es un asesino. Un asesino porque lo mató en su corazón. Posiblemente él no levantó una piedra. La Biblia no dice que él levantó la piedra. Lo que dice la Biblia es que él simplemente era un hombre lleno de su religión, un hombre que no era enseñable en ese momento. Porque toda persona que no tiene a Cristo es una persona que no se va a dejar corregir, que no se va a dejar guiar, que no se va a dejar exhortar, porque él juzga que su vida está bien y siempre se compara con otro. ¿Sí? Es en serio, siempre uno se compara con otro para sentirse bien. Pero si tú te comparas con la ley de Dios, con lo que Dios pide, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿cómo saldrás del examen, Juan David? ¿Cómo saldrán del examen cada uno de los que estamos aquí? Y nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo les voy a decir algo, ni siquiera el hombre más enamorado, la mujer más enamorada, ama renunciando a sí mismo. Siempre es un amor convenido. O alguno ha puesto la mejilla después de que lo han ofendido. O cuando le dan malas palabras, dice, mi amor, yo te amo a pesar de tu crueldad. Ninguno. Fariseos, cómplices, asesinos. Tercer punto, indolente. Y es interesante que los hombres pueden ser, a su propio juicio, buenas personas. Es en serio. Y uno sale pavoneándose. No, pero es que yo siempre llego temprano. Nunca llego tarde. Yo cobro lo que es justo. Pago lo que es justo. Pienso que soy moralmente aceptable. Así es el religioso. Pero queridos hermanos, el punto de la denuncia que hace la Escritura sobre Saulo, que es cómplice, que es asesino, que es indolente, es que más puede sus justificaciones que ver la realidad. Se los leo. Hechos capítulo 8, versículos 2 al 3. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Saben qué pregunta me hice cuando estaba desarrollando? ¿Cómo hizo Saulo para identificar a quién buscar? ¿Por qué indolente? ¿Qué es un indolente? Un indolente es alguien que no le duele o no se identifica con el dolor ajeno. Es bueno para señalar. La Biblia dice que acá hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Este es el momento donde empieza la persecución de la iglesia en Jerusalén. Pero ¿cómo los identificaron? Porque Esteban fue el único que fue llevado preso, el único que hizo su argumento. ¿A quiénes estaban persiguiendo? ¿No sería que se fueron hasta el entierro? ¿Quiénes lo acompañan? Ah, bueno, ya sé quiénes, yo sé dónde viven. Estaban de duelo. Había muerto un hermano y fue causa, miren, de su malicia, para que ellos miraran y vieran a quienes tenían que capturar, por quienes tenían que ir. Es que el indolente simplemente es bueno para juzgar, para señalar, para emitir juicio y sentencia. Él es abogado, fiscal y juez. O sea, un fariseo.
Por eso el Señor dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe? ¿Cuántos de nosotros llegamos a una iglesia? Sí, mis hermanos, en la iglesia hay personas que están creciendo en la fe, por tanto están luchando con el pecado. Y en vez de tener misericordia y ofrecer un brazo para sostener, para soportar, un consejo para ayudar, te unes para destruir. Esa es una persona indolente. Es una manifestación de ser fariseo. Porque me creo mejor persona. Es tan fácil señalar, es tan fácil justificar lo que nosotros hacemos. Yo les hago una pregunta: ¿el Señor ha tenido misericordia de ustedes? Yo quisiera que por un instante recordaran su pecado más horrible que hayan hecho en la economía, en la sexualidad, en la lealtad, en la amistad, en el trabajo. Y por este solo instante digan: Señor, tú me perdonaste ese pecado. Porque hemos traicionado a veces a la persona que amamos y que decimos que le amamos y que seremos incondicionales. Tal vez hoy nosotros tenemos que entender que sí, hay que asistir a la iglesia, hay que llegar a tiempo, hay que estar atentos, hay que cantar, hay que orar, hay que confesar nuestros pecados, pero también hay que tener misericordia de otros. Tú estás aquí no porque seas el mayor ejemplo de todos. Y si vas a ser ejemplo, es ejemplo de la misericordia del Señor. Porque el Señor, al que más ama, es al que más le ha perdonado. Cuán difícil sería que usted tendría que venir con todos sus pecados acá adelante. En los tiempos de la Inquisición, cuando los curas y los sacerdotes cogían a una persona para matarlo, le imputaban todo tipo de pecados. ¿Y saben qué decía? Él lo ha confesado. En Lima hay uno de los famosos museos, uno de los más famosos de los museos es el de la Inquisición. Tú entras y bajas debajo de una iglesia muy importante y empiezas a ver todos los métodos de tortura que había. Hay uno donde desmiembran, que le llaman el potro, te estiraban en una rueda y te jalaban todos tus miembros. Y te decían: confiesa, confiesa. Y tú tenías que confesar lo que te atribuían de pecado, porque a ti te llevaban solo con la sospecha. Había una parte de un embudo que se le colocaba a la persona y le echaban agua. Métodos de tortura, y es un museo que está en cera, o sea, es muy gráfico. Y después de eso, tú pasas a otra parte que se llaman las catacumbas. Está debajo de la iglesia. Yo nunca había visto tantos cráneos puestos, tantos huesos recolectados, de todos los que morían ahí, en nombre de la justicia. Porque el indolente es así. Confiesa, confiesa. Y yo les pregunto: ¿de qué sirve una confesión? ¿De qué sirve la confesión de un adúltero, de un ladrón? Si nosotros no somos capaces de perdonar. ¿De qué sirve la confesión de un traicionero? Si te has vuelto un indolente, falta de misericordia y de justicia. Queridos hermanos, el fariseo es un indolente para con otros. Y para con Dios, trata de ganar el favor de Dios diciendo: yo cumplo las leyes. ¿Se acuerdan del fariseo cómo oraba? Gracias Dios porque no soy como el publicano.
Alguno dirá, gracias porque no soy como este hermano o esta hermana que hace esto o lo otro. Este breve relato de la persecución contra la iglesia que nos hace Lucas nos muestra la indolencia de los fariseos. Iban casa por casa y arrastraban a hombres y a mujeres y los entregaban en la cárcel. Pero mis hermanos, lo hicieron con nuestro Señor, lo harán con nosotros. Dios quiere, mis amados hermanos, que hoy nos evaluemos. ¿De cuál eres? Como los fariseos, cómplices. Y yo quiero que recuerdes bien eso. Si tú te unes con 2 o 3 personas para dejar de hablar, señalar, maltratar, ofender a otro, estás siendo como un fariseo. Estás buscando cómplice, asesino. Si llegas al nivel de dejar de hablar, de amargarte en tu corazón por otra persona, tú piensas que tú eres mejor. No importa quién te haya ofendido. Ten misericordia. Dios tuvo misericordia de ti. No lo mates en tu corazón, que sea un motivo todo lo contrario. Di, Señor, gracias por tu providencia. Aquí yo puedo orar por esta persona, esa persona que más rencor le guardas, más odio le tienes. Arrepiéntete, no seas un fariseo. Y tercer punto, no seas un indolente. Porque el hombre pecador no necesita que tú lo señales. Necesita que le prediques, que ores al Señor, porque posiblemente han habido personas que te han defraudado, te han traicionado. Pero levanta tu oración, levanta la oportunidad de predicarles de Cristo, porque ellos necesitan vida. ¿Y tú qué sabes si un día tendrán el destino de Saulo? Porque este hombre que yo describo aquí es un fariseo, cómplice, asesino, indolente, será el apóstol Pablo. Será un hombre de Dios y será una bendición para la iglesia. Pero eso lo dejamos para otra predicación. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, gracias por tu misericordia, por la misericordia que tú has tenido con nosotros. Gracias, Señor, porque siendo pecadores, siendo malos, buscándote solo por conveniencia, tú, Señor, nos has traído a tus pies. Ayúdanos, Señor, a no ser como los fariseos, religiosos, que se comparan con otros, que piensan que están bien, pero están muertos en su propia condición. Ayúdanos, Señor, a ser hermanos, a ser misericordiosos, a ser sensibles a la necesidad de otros y a proclamar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.